Bien, llegamos a la segunda parte. Vamos a hablar ahora de la Iglesia del Concilio. Ya hablamos en la parte anterior de cómo es que nace. Aquí vamos a analizar cuáles son sus repercusiones en lo teológico. Entonces, ya quedamos de por qué es el nombre de la Iglesia del Concilio. Y por favor les voy a pedir que sean pacientes. ¿Por qué? Porque en esto les va la salvación. Ustedes han vivido toda su vida siendo conciliares y están felices de ello. Yo lo que pretendo es abrirles los ojos y decirles: señores, aquí están las razones, y eso es lo que voy a hacer, basarme exclusivamente en razones por las cuales eso que ustedes creyeron toda la vida no es cierto. Voy a pedirles una cosa, voy a pedirles que si en algo no están de acuerdo, lo anoten. ¿Por qué? Porque voy a despejar una serie de objeciones y en este mismo video, y si no, prometo contestarlas a todas las personas que me pongan objeciones a lo que yo estoy diciendo. Capaz si el que estoy en un error soy yo y ustedes me sacan de él, pero siempre y cuando ustedes hagan una objeción real, es decir, den una razón. La diferencia entre negación y rebatir una objeción es que el negarse es decir: no quiero creerlo porque no se me pega la gana, mientras que rebatir una objeción implica decir: no quiero creerlo porque tal cosa no es verdadera. ¿Okay? Entonces tiene que haber una razón. Entonces nosotros afirmamos que el Concilio Vaticano II no es católico. Bueno, ¿por qué? Porque decimos que es sofismático en todos sus documentos. ¿Qué cosa es un sofisma? Bueno, un sofisma es algo que parece ser verdadero, pero no lo es. Es un engaño, es una mentira compuesta de una parte verdadera, que es el anzuelo mental, y una parte de mentira. ¿Para qué? Para que uno se lo trague y con el anzuelo venga el veneno. Un ejemplo de sofisma: todos los hombres son hermanos en Cristo. Esto suena muy bonito y cualquiera se lo cree. Oh, todos somos hermanos. Oh, qué maravilla, la paz, la hermandad de los hombres. Mentira. Desde el punto de vista teológico eso no es cierto, eso es falso. Ya lo dijo San Agustín: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia Católica por madre. Entonces, no todos los hombres somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no todos los hombres tienen como madre a la Iglesia. Entonces, lo que sí es cierto es que todos los hombres somos criaturas de Dios, pero solo pasamos a ser hijos adoptivos de Dios cuando se da el bautismo. Mientras no estemos bautizados, no somos hijos adoptivos de Dios. Entonces, para que fuéramos hermanos en Cristo, significaría que todos los hombres fuéramos hijos de Dios, y no lo somos. Cristo, recordemos que era Dios y era hombre, pero era Dios, mientras que nosotros no somos dioses. Nosotros somos hijos adoptivos, putativos, legalmente hablando. Entonces, en el mejor de los casos, nosotros pasamos a ser hijos adoptivos de Dios, y solo somos hijos adoptivos cuando ingresamos a la Iglesia Católica. Antes no. Entonces, eso es un sofisma: decir una parte de verdad con una de mentira, y la gente se la cree, la compra y actúa sobre la mentira completa. Entonces, nosotros afirmamos que el Concilio Vaticano está lleno de mentiras disfrazadas, así como esta. Disfrazadas en mentiras teológicas, sí, pero mentiras a fin de cuentas. Entonces, algunas del Concilio Vaticano II ya dijimos que tiene miles de páginas. ¿Okay? El problema es que entre todas esas miles de páginas que dicen cosas ciertas, están metidas muchísimas cosas que son falsas. Y dado que son cientos, la última vez que yo hice una cuenta o que me metí a ver el asunto, creo que iban en más de 300 herejías explícitas, así abiertas, aberrantes del concilio. Aquí voy a listarles solo alguna veintena de ellas, y finalmente solo nos vamos a concentrar en 3 de ellas. Algunas de las herejías principales. En nuestro día la Iglesia Católica Romana no es totalmente católica. Esto está en Unitatis Redemptium. Las religiones no cristianas poseen santidad y verdad. Esta está en Nostra Aetate. La Iglesia Católica considera con respeto a los musulmanes. Nostra Aetate. Los protestantes conservan una comunión parcial con la Iglesia. Unitatis Redemptium. Los
los fieles ofrecen la misa en la misa a la misma divina víctima, etcétera, etcétera. La verdadera iglesia de Cristo no es todavía visible. El hombre es el centro y la cumbre de todas las cosas. Entonces, en cada uno de los documentos hay herejías. Y aquí está una lista de ellas, pero nosotros solo nos vamos a concentrar en 3 de ellas, y con esas 3 vamos a tener la total certeza de que todo el Concilio Vaticano II, todo, es inválido por culpa por lo menos de 3 herejías. Okay. ¿Cuál es la principal herejía del Concilio Vaticano II? Bueno, en la Lumen Gentium, capítulo 1 dice: esta iglesia de Cristo, porque es a lo que se está refiriendo, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en o dentro de la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, bla 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 bla. Okay. Esta es la primera herejía. Esta es lo que se conoce como la herejía del subsisti. ¿Por qué? Porque subsiste en latín se conoce como subsisti. La segunda herejía, esta la vamos a encontrar en Unitatis Redintegrio. Los hermanos separados practican no pocos actos de culto de la religión cristiana, los cuales de varias formas, según la diversa condición de cada iglesia o comunidad, pueden... los hermanos separados se refieren a los herejes, ¿ok? Se refieren a los anglicanos, a los valdenses, a los luteranos, a los cismáticos orientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, donde ustedes vean en el Concilio Vaticano II que diga hermanos separados o comunidades eclesiales, mentalmente hagan la traducción por decir herejes, ¿ok? Este es uno de los problemas del concilio, que llaman a las cosas por un nombre distinto. Entonces, hereje para ellos es hermanos separados, ok. Los herejes practican, voy a decirla como debe de ser, los herejes practican no pocos actos de culto en la religión cristiana, los cuales de varias maneras, según la diversa condición de cada iglesia herética o de cada secta o comunidad, pueden sin duda alguna producir la vida de la gracia. Y hay que confesar que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. Ese es el cielo, ¿eh? Por consiguiente, aunque todos creamos que las iglesias y comunidades separadas, es decir, los herejes, tienen sus defectos, sí, tienen algunos defectitos, no más las herejías, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo, que ese es el Espíritu Santo, no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y de la verdad que le confirió a la iglesia. Entonces, esto lo van a encontrar en Unitatis Redentrio. La tercera herejía, la comunión parcial. En la misma de Unitatis Redintegratio, dice: surgieron discrepancias mayores separándose de la plena comunión de la iglesia. ¿Quiénes? Las iglesias de los herejes. Separándose de la plena comunión de la iglesia, no pocas comunidades, a veces no sin la responsabilidad de ambas partes, es decir, le están echando la culpa a la iglesia católica, ¿ok? Entonces ella tiene la culpa, ya no es infalible. Pero los que ahora nacen y se nutren de la fe en Jesucristo dentro de esas comunidades, es decir, los herejes actuales que vivan dentro de los luteranos o de los anglicanos o de los episcopalianos o cualquiera de ellos, no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación. Dicen que son almas materiales. Y la Iglesia Católica los abraza con fraterno respeto y amor, puesto que también creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente. Quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la Iglesia Católica. Entonces aquí estamos hablando de la comunión parcial. Quedan en algún tipo de comunión con la Iglesia Católica, o quedan con algún tipo de integración. Ok. Entonces, el resumen de estas 3 páginas nada más. Primero, la Iglesia de Cristo incluye a la Iglesia Católica y parcialmente a otras. Segundo, fuera de la Iglesia Católica sí hay salvación. Tercero, la teología, la gracia, la moral, la salvación y todo lo demás son asuntos cuantitativos. Es decir, dependen de una cantidad.
Por ejemplo, se puede decir que los luteranos pues tienen una comunión más parcial que la de los valdenses, por ejemplo. Su comunión es más parcial y lo de los otros es menos parcial. Unos son herejes al 60% y los otros son católicos al 30%, por ponerle de algún modo. Entonces también de aquí se derivan ejemplos como que ellos tienen una verdad parcial en su religión, ¿ok? Entonces nace aquí el concepto de que hay verdades parciales y que todo es relativo. Entonces ese es el otro punto que mucha gente no capta. A partir de aquí las cosas ya no son absolutas, son relativas. ¿Ok? Cuando yo hablo de estos temas, la gente siempre me pone una serie de objeciones. Por ejemplo, todos los obispos y padres conciliares no pudieron todos equivocarse, no puede ser, no todos pudieron haber estado equivocados, el Espíritu Santo los iluminó a todos. Bueno, hoy en día, teniendo a Bergoglio diciendo sus barbaridades que dice hoy en día, solamente 4 presentaron dubias. ¿Dónde están todos los demás obispos? Calladitos, nadie dice nada. ¿Por qué? Para que no se los echen al plato. Okay. Otra objeción muy común que me ponen es unas cuantas frases equivocadas no echa a perder todo el concilio, tienes cosas buenas. ¿Sale? Esto va contra el dogma de la infalibilidad de la Iglesia, que es lo que vamos a analizar aquí. Y hay quien dice, no es cierto, nada de eso es cierto. La Iglesia Católica es exactamente la misma la del concilio. Ok. Si fuera exactamente la misma antes y después, nomás traducida, porque eso dicen que pasó con la misa, por ejemplo, que en realidad no cambiaron nada, nomás la tradujeron, bueno, entonces tendríamos que creer en nosotros lo mismo que las gentes que creían en el siglo XVIII, en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo I. Estamos de acuerdo, ¿no? Si fuera la misma, si solo lo que cambió fue traducción o un poquito de cambio de lenguaje, pues nada ha cambiado en el fondo. Es forma, no fondo. Bueno, ya veremos si es forma o no fondo. Una sola herejía no invalida toda una iglesia. Una coma mal puesta no invalida toda una enciclopedia. O bien la otra. Una cosa es el concilio y otra cosa es su implementación. Eso es lo que se dice hoy en día. Que el concilio estaba bien, pero que su implementación fue la que estuvo mal. Es decir, el concilio en sí mismo no tiene problemas. Es lo que afirman. Mientras que algunos de nosotros podemos demostrar que el problema no fue la implementación, sino que el problema está en el concilio y lógicamente la implementación es el resultado de lo que estaba metido ya en el concilio. Un amigo mío tiene esta como muy favorita de sus objeciones. Una coma no invalida toda una enciclopedia. Un error no define una vida. Esa enseñanza es ambigua, no es errónea, es nada más ambigua, puede ser interpretada de diversos modos. Pese a todo eso, aún existe santidad en la iglesia. Ok. Y cuando nos metemos el asunto de que el papa no es papa, siempre me salen con que tú no tienes el poder para destituir un papa. A un papa solo lo puede declarar otro papa como hereje. Nadie puede juzgar al papa, eres un soberbio. Tú te pones por encima del papa. A los papas los eligió el Espíritu Santo. Falso, yo vi cuando Bergoglio fue elegido, tú mientes. Ok, esas son algunas de las objeciones que siempre nos ponen. Entonces, nosotros... Ya dijimos, los católicos sin papa, mejor conocidos como malditos sedevacantistas, decimos que la iglesia que surgió después del Concilio Vaticano II no es la misma que fundó Cristo. ¿Por qué? Porque tiene principios distintos la iglesia de Cristo y la iglesia conciliar. Y son esas diferencias las que las hacen distintas. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Bueno, aquí necesitamos ya meternos en los que son los principios de la filosofía y de la teología. Y es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Aquí empieza la parte complicada del asunto. Entonces, ¿cuál es el plan para distinguir las falsificaciones en la iglesia? Bueno, para distinguir un papa falso necesitamos saber si su magisterio, ya sea ordinario o extraordinario, es o no infalible. Es decir, que no tenga ningún error. Si no es infalible, es decir, si tiene errores, entonces estamos ante un falso papa. Y para distinguir a una falsa iglesia de una iglesia verdadera, bueno, la iglesia católica tiene 4 notas o características que la distinguen de una iglesia falsa.
tiene infalibilidad en la fe, tiene inmutabilidad en la fe, tiene indefectibilidad y tiene una transmisión incorruptible del depósito de la fe. Y las señales externas de la iglesia es unidad en la fe, es una, es santa, es católica y apostólica, unidad, universalidad o catolicidad, apostolicidad y santidad. Entonces, el asunto es que si nosotros encontramos una sola herejía, una, y ahorita explico por qué basta con una y no se necesitan más. Y es más, no se necesita ni que esa herejía sea decretada por el propio Vaticano, basta con que exista esa herejía en el magisterio de un papa. Con eso nosotros podemos tener la certeza de que quien dijo eso no es papa. Y si nosotros encontramos que esa iglesia no tiene la infalibilidad en la enseñanza, no tiene la inmutabilidad en la fe, no es indefectible o carece de la unidad en la fe, con cualquiera de estas cosas que nos encontremos una sola vez, basta para que tengamos la certeza de que no estamos ante el producto genuino, sino que estamos frente a una falsificación. Y la iglesia conciliar es una iglesia producto de una falsificación que está falsificando a la iglesia católica. Okay. Entonces vamos a empezar por los principios de filosofía. Y necesitamos meternos en un concepto que en el fondo es el concepto de la herejía, en el cual nadie habla de la herejía hoy en día, obviamente, y meterse a estudiarlo es un asunto complejo. Entonces básicamente en todo lo que nos resta vamos a estudiar lo que es la herejía, y para eso necesitamos empezar qué es el mal, empezar por saber qué es el mal. El mal es la corrupción, distorsión o negación del bien. Corrupción, distorsión o negación del bien. Hay una base de la filosofía que ya conocían desde los antiguos, desde los filósofos clásicos de Platón, Aristóteles y todos ellos, que dice: bonum ex integra causa, malum quinquoque defectum. Y esto quiere decir que para que algo sea bueno, debe ser íntegramente bueno. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si tú tienes una enfermedad, por ejemplo, se te descompone el hígado, tienes cirrosis, todo tú estás enfermo. Es decir, tu enfermo no es el hígado, sino que el enfermo eres tú. La que se enferma es la persona. ¿Por qué? Por un hígado dañado. Pero el enfermo eres todo tú. Entonces finalmente ese problema del hígado, aunque no quieras, te va a afectar los riñones, te va a afectar el corazón, te va a afectar el cerebro, te va a afectar los pulmones, te va a afectar todo. ¿Por qué? Porque una parte de mal va a terminar por envenenar todo el bien. Este principio es muy importante que se entienda bien. ¿Por qué? Porque hay quien dice, una coma no invalida toda una enciclopedia. Señores, para empezar, una enciclopedia es una serie de asuntos distintos que no guardan relación los unos como los otros, ¿ok? Entonces, si una enciclopedia está mal, por ejemplo, en la parte de la aviación, no significa que, por ejemplo, en la parte de la Revolución de México, que no tiene nada que ver, esté mal. Entonces, aquí no estamos hablando de una obra, sino que una enciclopedia es un conjunto de obras. Entonces, para que estas gentes pudieran decir algo, eso correctamente, deberían de decir que una coma no invalida toda una obra. Y no, lo contrario es lo correcto. Una coma sí invalida toda una obra. ¿Cómo lo puedo demostrar? Bueno, lo puedo demostrar muy fácil. Toda la raza humana, toda, y aquí no hubo excepciones, más que una y no fue asunto del hombre, toda la raza humana quedó maldecida por una sola coma mal puesta de Adán. Entonces, Adán se equivoca una vez, todos la pagamos. Toda la enciclopedia humana quedó echada a perder por una coma de Adán, ¿ok? Otro ejemplo. Luzbel era hasta ese momento, todavía no había tiempo, pero bueno, digámoslo así. Luzbel era hasta ese momento, porque todavía no existía la Virgen María,
la criatura más perfecta que Dios había creado, era el ángel más perfecto. Tenía todo, tenía inteligencia, tenía la mejor inteligencia entre todos los ángeles, la tenía Luzbel. La mejor voluntad entre todos los ángeles la tenía Luzbel. La mejor comprensión la tenía Luzbel. El mayor sentido de la estética lo tenía Luzbel. La mayor sabiduría la tenía Luzbel. Es decir, Luzbel tenía todo lo bueno que nosotros podamos pensar. Ahora bien, Luzbel dejó que una sola partecita de él, el amor propio, se creciera fuera de control. Una partecita. De toda su inmensa inteligencia, de toda su inmensa bondad, de toda su inmensa sabiduría, solo una partecita de él, el amor propio, se le desquició. Y esa partecita terminó por envenenar a todo el ser de Luzbel. Todo Luzbel se convirtió al mal. Todo. No quedó en él nada bueno. ¿Ok? Entonces es muy importante que tengamos este principio de que para que algo sea bueno debe ser todo íntegramente bueno. Otro ejemplo más para reforzarlo. Ustedes hagan una comida, hagan una sopa. Pónganle los mejores ingredientes, tráiganse al mejor chef que se les pegue la gana, pónganle los más finos caldos, las más finas hierbas, lo mejor de lo mejor. Hagan la mejor sopa que pueda existir en este mundo. Pero pónganle 1 miligramo de estricnina. Y toda esa sopa, toda, va a estar echada a perder. Por una milésima parte, una nada, una pizca, una cabecita de alfiler, una nada de estricnina. Entonces, toda aquella bondad ya dejó de ser bueno por una pequeñísima partecita de mal. Entonces, cuando está abandonado a sí mismo, el mal siempre se expande hasta abarcar el ser completo. Entonces, es el caso del hombre, es el caso de Lucifer, es el caso de lo que quieran. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre, cuando el hombre cae después del pecado de Adán, es una naturaleza inclinada al mal. Es decir, si el hombre, Dios lo abandona a sí mismo, el hombre no va a ir del mal hacia el bien. No, el hombre va a ir del mal en peor. Entonces, ¿por qué estamos viendo que la iglesia de Bergoglio es mucho peor que la iglesia de Juan 23? ¿Por qué? Porque el mal chiquito que estaba en la iglesia de Juan 23 se ha expandido hasta abarcar el ser completo de la iglesia que ahora tiene Bergoglio. Entonces, hay un principio que aquí es importante y no recuerdo cuál papa lo cita. Sí está en algunas de las encíclicas papales, dice: todo agujero tiende a hacerse más grande. Okay, esto se traduce, tiene un corolario que se traduce en: el problema es hacer el primer agujero. Una vez que hiciste un agujerito, este se ensanchará. O lo que es lo mismo, para traducir a términos legales, el problema es poner un precedente. Una vez que pusiste un precedente, lo demás es cuesta abajo. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos cómo nos metieron el asunto del aborto. Si una mujer fue atacada y la violaron a la pobrecita, ella no tiene por qué querer dar a luz a ese producto. Y mucha gente estuvo de acuerdo, dijo: bueno, sí, si fue el caso de una violación, y ella no lo quiere, pues va a ser infelices los dos, pues que no lo tenga, pues que aborte, no pasa nada. ¿Ok? Entonces ya pusieron un precedente que suena bien, fue sofismático, suena bien, pobrecita mujer, pues en realidad ella no quería, pero la violaron, entonces pues démosle chance que aborte. Y se aprobó. Y a partir de ahí, bueno, ya no nomás si la violaron, es si se fue de borracha y después siempre ya se arrepintió, o llegamos a lo que hoy en día los pueden abortar hasta en el 9º mes de embarazo. Entonces el mal siempre se expande. Por ejemplo, la eutanasia. Bueno, es que hay gente pobrecita, ya está muy enferma, está sufriendo mucho. Pues dejemos que se ponga una inyeccioncita para que ya termine su sufrimiento. Suena bien, suena humanitario. Pobrecita, pobre, hay que tenerle compasión. Démosle una jeringuita de venenito para que se mate a sí mismo. ¿Ok?
Entonces el problema es que, como siempre, el más que se expande. Hoy en día ya son los médicos los que determinan: fulano de tal es irreversible su caso, se va a morir, matémoslo de una vez. Entonces todo agujero tiende a hacerse más grande. Una herejía que empezó así chiquita va a terminar por ser una herejía de este tamaño. Y hay otro principio que dice: todos los vacíos se llenan. Okay. ¿Esto a qué viene? Bueno, el hombre es una persona que Dios diseñó para que estuviera llena de Dios y para que finalmente terminara su vida compartiendo la divinidad, es decir, la vida en la gracia en esta tierra y continuada en la eternidad en el cielo. Eso es la vida en la gracia, tener a Dios en uno. ¿Qué pasa cuando una persona o una institución, porque también las instituciones existen, no son visibles, es decir, no son criaturas, pero existen? ¿Qué pasa cuando una institución no tiene a Dios? Pues ese vacío se va a llenar. ¿Y con qué se va a llenar? Con mal. Entonces, si no está el bien, se va a llenar con mal necesariamente. Y dado que en la iglesia conciliar cada vez ha ido vaciándose más y más y más de Dios, pues cada vez se llena más y más y más de Satanás. Entonces, por eso es que la iglesia conciliar de hoy en día es infinitamente peor en lo visible, en los hechos, en las obras, pero no esencialmente que la iglesia conciliar que existió durante el primer día del Concilio Vaticano. ¿Ok? Entonces, estos dos principios son fundamentales. El que para que algo sea bueno debe ser íntegramente bueno, y que todo agujero tiende a hacerse más grande. Okay. Ahora bien, ya definimos lo que es el mal y ya definimos cómo es que el mal progresa. Ahora veamos una forma muy específica del mal, que es la herejía. Bueno, la herejía es la corrupción, distorsión, perversión, malversación, prostitución de la verdad revelada o de un dogma. Okay, entonces, para esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Un dogma no necesita ser una negación frontal de algo, es decir, no necesito yo decir Cristo no resucitó para oponerme al dogma de la resurrección. Me basta con decir, bueno, encontraron los huesos de Cristo, para que yo ya me oponga, distorsionándolo así bajita la lengua, bajita la mano, al dogma de la ascensión de Cristo. Entonces, la verdad revelada puede ser o explícita o implícita, y los dogmas, por lo tanto, pueden ser explícitos o implícitos, el magisterio solemne o el magisterio ordinario. Entonces, una herejía puede ser una corrupción de una verdad implícita, es decir, dicha muy por abajo del agua, o de un dogma implícito del magisterio ordinario. No necesito yo, como Lutero, ir frontalmente al frente, todos contra el Papa de Roma, para que algo sea herejía. Basta con hacer una sutil negación, basta con corromperlo, con cambiarle el sentido para que algo sea herejía. ¿Ok? Es muy importante, es vital que uno entienda el concepto de la herejía. ¿Por qué? Porque mientras no se entienda el concepto de la herejía y por consiguiente del hereje, porque no puede haber una herejía por sí misma si no hay un hereje, para que se entienda qué fue lo que pasó con la iglesia conciliar. Mucha gente se atora en esto. El pecado y el delito de la herejía son dos asuntos distintos. La herejía existe en dos variantes. Existe el pecado de la herejía, y esto aquí nos vamos a meter en algo sumamente importante. Es sancionado o castigado o juzgado, o como le quieran decir, por el derecho divino. Mientras que el delito de la herejía, este es sancionado por el derecho canónico. Entonces son dos cosas distintas. Por un lado tenemos el derecho divino. ¿Qué es el derecho divino? Los 10 mandamientos. Ese es el derecho divino. Y por otro lado tenemos el código de derecho canónico. En teoría, porque en la iglesia de Wojtyla no es así, en teoría el código de derecho canónico debería ser una ampliación del código de derecho divino. Es decir, el código de derecho canónico debería de basarse en el derecho divino. La iglesia de Wojtyla no. ¿Por qué? Porque tiene cosas en el derecho canónico que van contra el derecho divino. Por ejemplo, la iglesia de Wojtyla permite en el derecho canónico que los herejes tengan acceso a los sacramentos, por llamarlos de algún modo, de la disque iglesia católica, y al revés, permite que los católicos, por llamarlos de algún modo,
tengan acceso a los sacramentos de los herejes. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo derecho divino, que esos son exclusivamente los 10 mandamientos. ¿Y con qué se castiga el derecho divino? Bueno, en esta vida el derecho divino se castiga con la pérdida de la gracia. Y además de otras sanciones que Dios puede imponer en esta vida. Por ejemplo, males, ya sean en lo privado o en las naciones, como los desastres naturales. Mientras que el derecho canónico se sanciona con penas como el interdicto o la excomunión. Entonces, la herejía, que es la negación o la corrupción de una verdad revelada, existe en dos formas. El pecado de la herejía, que está sancionado por el derecho divino. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento me dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y dado que ese mandamiento me obliga a creerle a Dios, si yo cometo una herejía, no le estoy creyendo a Dios. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Yo pierdo la gracia. ¿Por qué? Porque estoy presentando un delito contra el primer mandamiento. Cuando le preguntan a Jesucristo, nuestro Señor, que cuál es el mandamiento más grande de la ley, ¿qué es lo que Él dice? Recordemos, Jesucristo es Dios. Y lo que Dios dice lo que Dios dice a este que le pregunta es: el primer mandamiento es: me amarás a mí, que soy tu Dios, y me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Queda claro? A ver, otra vez. Le preguntan a Cristo cuál es el mandamiento más grande. Y Cristo, que es Dios, dice: el primer mandamiento o la primera obligación que tú tienes, tú, criatura humana, es creerme a mí, que soy tu Dios. Amarme a mí, que soy tu Dios. Respetarme a mí, que soy tu Dios. Y me tienes que amar por encima de todo. Recordemos que un pecado mortal es una falla contra cualquier mandamiento de la ley de Dios hecha adrede. Sin embargo, el más importante de todos los mandamientos es precisamente el amarás a Dios sobre todas las cosas. Y una herejía es distorsionar o no creer la verdad divina. Entonces, si Cristo, que es Dios, me dice algo, por ejemplo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y yo no lo creo, yo estoy negando, yo no lo quiero creer. Yo estoy diciendo: Dios, tú mientes. Y por lo tanto estoy atacando directamente a Dios. ¿Cuál es el castigo de Dios en ese instante? Te corto la gracia divina. A partir de este instante, tú dejaste de tener vida en mí, tu Dios. Pero los pecados de herejía tienen otra característica. Vamos a decir que los pecados de herejía, los pecados en general los vamos a dividir en dos tipos. Los mandamientos son 10 y se dividen básicamente en dos grupos: los pecados contra Dios y los pecados contra los hombres. Normalmente, aunque no de modo estricto, los pecados contra Dios son los 3 primeros: amarás a Dios sobre todas sus cosas, no dirás el nombre de Dios en vano, y santificarás las fiestas. Mientras que los pecados contra los hombres son del 4º mandamiento al 10º. Honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás actos impuros, no robarás, no mentirás, no falsos testimonios, etc. ¿Ok? Entonces, mientras que los pecados contra el hombre, lo único que producen es que yo pierda la vida de la gracia, no me sacan de la iglesia. Sigo siendo parte de la iglesia, aunque soy un miembro muerto de la iglesia. Por otro lado, los pecados contra el primer mandamiento, es decir, la herejía, de inmediato me sacan de la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy negando la verdad de un católico. Si yo digo: Cristo, tú no te conviertes en cuerpo y sangre, bueno, tú no te transubstancias en cuerpo y sangre, yo estoy negando una verdad de la iglesia. En ese momento me convierto en hereje, y un hereje, por definición, está fuera de la iglesia. Y lo está en el mismo instante. Ok. Por ejemplo, usted se pasa un alto. Usted ya cometió un delito. Es decir, usted ya es un delincuente. ¿Por qué? Porque se acaba de pasar un alto. Oye, no me vio nadie, no había ningún policía por aquí, nadie me dio una multa. ¿Qué significa eso? Que no te lo pasaste, que no eres un delincuente. Es decir, el que no tengas un ticket de multa no quiere decir que tú no eres un delincuente. Sí, el delito lo cometiste. El delito de haberte pasado el semáforo lo cometiste. Otra cosa es que la autoridad no te haya sancionado, pero eso no quita que no seas un delincuente.
¿Sale? ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, en una persona que comete un pecado mortal, por ejemplo un robo, ¿en qué momento pierde la gracia? La pierde en el momento mismo de cometer el robo. Cometiendo el robo, en cuanto yo me apodero de lo que no es mío, ya cometí físicamente el robo, en ese mismo instante Dios se retira de mí, ya no tengo la vida de la gracia, es instantáneo y no se necesitó que viniera una autoridad eclesiástica a que certificara que yo dejé de tener vida de la gracia. Pues eso es absurdo. El asunto de la iglesia no es que me venga ella a vigilar a mí, el que me vigila es Dios y el que me impone el castigo por ser de derecho divino es Dios. Entonces, ¿yo cometo un robo? Sí, en ese momento pierdo la vida de la gracia. ¿Yo cometo una herejía? Sí, en ese momento salgo de la iglesia. Ok, entonces, no hay necesidad de que un papa certifique que efectivamente no hubo una herejía para que se dé la expulsión automática de la iglesia. Entonces, recordemos, la herejía se divide en dos tipos, el pecado y el delito de la herejía. Ok. Se los advertí, esto va a estar largo. Por favor, sean pacientes, pero esto es muy importante que lo entiendan totalmente a fondo. Veamos cuáles son los antecedentes de la herejía del Concilio Vaticano II. Bueno, teóricamente o no teóricamente, históricamente tenemos toda una serie de herejías. Tenemos a los arrianos, que eso fue en el año 400 y algo de ahí. Tenemos a los cismáticos ortodoxos, esto fue en el Cisma de Oriente. Luego tuvimos a los valdenses en la Edad Media, a los luteranos en la Edad Media Superior, a los anglicanos, etc. Entonces las herejías siempre han sido de ellos contra nosotros. ¿Quiénes son ellos? Los que niegan alguna verdad. ¿Quiénes somos nosotros? Los católicos. Nunca ha sido yo católico contra tú católico. No, porque desde el momento en que tú dejaste de creer un dogma, te convertiste en un hereje. Ahora, vamos a analizar una serie de conceptos. Piensen en la palabra inexpugnable, invencible, inconsciente, imbatible, invicto. ¿Qué tienen en común? Inexpugnable, pues una fortaleza que nunca ha podido ser alcanzada por el enemigo. Invencible, alguien que nunca ha podido ser derrotado. Inconsciente, alguien que nunca ha tenido conciencia. Imbatible, alguien a quien nunca han vencido. Invicto, alguien a quien no han derrotado. Infalible significa alguien a quien nunca lo han pescado o que nunca ha cometido un error. Inmutable significa que nunca ha cambiado, que siempre ha sido esencialmente lo mismo. Entonces, ¿de qué nos hablan todas estas palabras? Nos hablan de que hay cosas que son permanentes. Entonces, en el momento en que alguien, por ejemplo, un Muhammad Ali, que fue un peleador invicto, si alguien viene, obviamente no afuera del ring, sino en pelea de campeonato y bla, 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 si viene y le parte la madre a Muhammad Ali, pues él ya no es invicto. ¿Por qué? Porque perdió una vez. Con una sola vez que hubiera perdido, basta para dejar de ser invicto. Si los enemigos están atacando una fortaleza que hasta el momento ha sido inexpugnable, significa que nadie ha logrado penetrar sus defensas. Si alguien lograra penetrarlas una vez, pues esa fortaleza ya no es inexpugnable. Entonces, voy a usar un concepto todavía más dramático. Alguien es virgen, pues significa que nunca ha tenido relaciones ni una sola vez, ni una. En el momento en el que alguien hace relaciones una sola vez, perdió la virginidad para siempre. Es decir, no hay modo que la vuelva a recuperar nunca, jamás. Ya la perdió. Entonces, alguien que es invicto es que nunca ha perdido. No puedo decir que pues me derrotaron, pero de ahí en adelante ya seguí ganando como siempre. No, espérame. Perdiste una vez, ya no eres invicto. Lo mismo se aplica a infalible. Infalible significa que nunca ha sido sorprendido o que nunca ha cometido un error. E inmutable es algo que no ha cambiado nunca. Por ejemplo, los hombres somos inmutables, es decir, desde que Dios nos creó hombres, somos hombres. Mientras que Darwin dice que el hombre no ha sido inmutable. ¿Por qué? Porque él dice que los primates mudaron en hombres. Entonces ahí no hubo inmutabilidad, ahí hubo mutabilidad. El primate mutó en hombre. ¿Ok? ¿Sale?
Así, vamos a meternos a lo que es la teología. Hasta aquí fueron principios de filosofía. Algo de teología, pero básicamente filosofía. La doctrina católica. Primer punto de la doctrina católica. Su origen no es humano, su origen es divino. ¿Ok? La doctrina católica no es invento de ninguna persona, es decir, no fue invento ni de los evangelistas, ni de San Pablo, ni de San Pedro, ni de nada. La doctrina católica viene de Dios, de Cristo mismo. Cristo es Dios. Entonces la doctrina cristiana viene de Dios. Dios nos la dio. Al ser de origen divino es completamente bueno, es decir, la doctrina católica no contiene ni una sola partecita mal. Bonum ex integra causa. Para que algo sea bueno necesita ser íntegramente bueno. Entonces la doctrina católica, tal cual nos fue dada por Dios, es decir, el depósito de la fe, es absolutamente buena. No tiene ni una coma mal puesta. Que yo no la entiendo, eso es otro asunto, ¿ok? Pero al venir del cielo a la tierra es completamente buena. Entonces, si viene, si su origen es divino, es infalible. Por lo tanto, no es correctible, es decir, yo no le puedo corregir nada. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido nada mal. No ha tenido ningún error. Y es perfecta, no es perfectible, es decir, la doctrina católica no la puedo perfeccionar más. Ningún hombre puede perfeccionar más la doctrina católica. Puedo explicarla un poco mejor. Explicarla. Es decir, hacérsela entender a quien no la entiende. Pero yo no la estoy haciendo más perfecta. Se la estoy haciendo comprensible al zopenco que no la quiere entender. ¿Ok? Eso no la hace más perfecta. Eso nomás es traducírsela a las tonterías que él pueda entender. Entonces la doctrina católica es perfecta, no es perfectible. No se puede evolucionar, mejorar, hacer mejor. Y por lo tanto, si es infalible y es perfecta, esta es inmutable. Esencialmente, ¿qué quiero decir con esencialmente? Que yo puedo decir lo mismo de 3 o 4 cosas y no estoy mutando la doctrina, porque en esencia sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque es divina. Entonces, la doctrina católica es infalible, es perfecta y es inmutable. Si no es infalible, si no es perfecta o si es mutable, esa doctrina no es católica. La doctrina de Lutero, ellos la fueron perfeccionando a través de 500 años y hoy en día todavía no se ponen de acuerdo entre toda la bola de sectas. Entonces, su doctrina es perfectible y además no es infalible. ¿Por qué? Porque se contradicen unos a otros, unos tienen razón y otros no. Entonces, la doctrina católica, a diferencia de las suyas, es perfecta, la suya no. Lógicamente, la doctrina de la Iglesia Conciliar no es infalible, lo estamos viendo con Bergoglio. Cada 15 días el Señor cambia las cosas y las hace mejor de lo que eran ayer. Pues no es inmutable, está mutando constantemente. Ahora bien, ya vimos lo que es la doctrina católica. Ahora, ¿qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es un órgano social creado y fundado por Cristo. En última instancia es una extensión del mismo Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. Y por lo tanto, la Iglesia, ya no nada más la doctrina, es inmutable, es perfecta, es infalible y es universal. Y es indispensable para la salvación de toda persona. Nadie puede salvarse de fuera de la Iglesia Católica. Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no vienen ustedes a mí, no tienen salida. Y cuando les encarga a los apóstoles que vayan por el mundo y que ellos enseñen el evangelio, Cristo les dice: al que le crean ustedes, al que crea la doctrina que ustedes van a enseñarles y se bautice, ese se salvará. El que no crea, ese ya está condenado. Entonces es indispensable que la gente les crea a los apóstoles para que esa persona se salve. ¿Ok? Entonces, la Iglesia Católica es una sociedad humana que contiene exclusivamente a los seguidores de Cristo. La Iglesia Católica entonces es la que agrupa a todos los que creen completamente la doctrina de Cristo. Bueno, repitamos lo que dijo Cristo cuando les dio el encargo
a los apóstoles: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que os crea y se bautice se salvará, el que no os crea ya está condenado. Entonces, los miembros de la Iglesia Católica son exclusivamente católicos. ¿Okay? Esto es muy importante. Y por lo tanto, la Iglesia Católica, la que él funda en Pedro, es la Iglesia de Cristo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa iglesia, ¿de quién es? Es mía, es de Cristo. ¿Y quiénes conforman esa iglesia? Ustedes, los apóstoles, y los que después les crean a ustedes, los apóstoles. Entonces, esa iglesia a la que se van a adherir otros después por su predicación, esa iglesia es mi iglesia, dice Cristo. Entonces, iglesia de Cristo es igual, o estamos hablando de lo mismo de la Iglesia Católica. Esto es muy importante. Si yo hablo de ¿qué será bueno? Algo que sea muy común hoy en día, por ejemplo, la ciudad que tenga la Torre Eiffel y la Ciudad Luz. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de París. Me estoy refiriendo a ella de tres formas distintas: la Ciudad Luz, la Ciudad de la Torre y la ciudad y París. Y los tres son lo mismo, estoy hablando exactamente de lo mismo. Bajo tres nombres sí, pero me estoy refiriendo al mismo concepto. Entonces, al decir Iglesia Católica, estamos diciendo Iglesia de Cristo, porque es una sola cosa. No es que sean dos cosas, la Iglesia Católica y la Iglesia de Cristo. No, es lo mismo. La Iglesia Católica es la iglesia que Cristo funda, dicho con dos nombres distintos. La Iglesia de Cristo le decimos así, o también le decimos a lo mismo Iglesia Católica. Ahora bien, ¿qué es un católico? ¿Quiénes pertenecen a la Iglesia Católica? Ya dijimos lo que es la enseñanza católica, ya dijimos lo que es la Iglesia Católica, ahora vamos a ver lo que es un católico. Un católico es la persona humana, porque los ángeles no pertenecen a la Iglesia Católica, que cree completamente e íntegramente en la doctrina católica. Y puede ser, o lo más normal, es que esté bautizado. Entonces, el que acepta completamente a la doctrina católica, acepta su magisterio, su jerarquía, sus normas, su doctrina, su disciplina, lo acepta todo. ¿Qué significaban los protestantes? Los que eligen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los protestantes no creen en el dogma de la infalibilidad papal. Lo mismo que los herejes cismáticos orientales no creen que el Papa sea el primado de Pedro. Entonces, cuando alguien quita un dogma de la iglesia, esa persona ya no es católica. ¿Por qué? Porque hay un dogma que no cree. Entonces, eso es lo que separa a un creyente de un no creyente. Lo que lo separa es las creencias. Yo creo todo, tú no crees todo. ¿Ok? Entonces, un católico es aquel que cree todos los dogmas católicos. Bueno, vamos a referirnos de aquí en adelante a un documento papal, a la bula Cantante Domino sobre los mártires. Dice: firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también los judíos, herejes y cismáticos, pueden hacerse partícipes de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que es de tanto precio la unidad del cuerpo de su iglesia, que solo quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios eternos, los ayunos, limonas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana. Y que nadie, por más limonas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permanece en el seno y unidad de la Iglesia Católica. ¿Okay? ¿Qué está diciendo aquí el Papa? Está diciendo que están fuera de la Iglesia los paganos, los judíos, herejes y cismáticos. ¿Por qué? Porque no están dentro de la Iglesia. Y que aun si una persona, si a un hereje lo torturan por ser hereje, eso no lo convierte en católico, eso no le da la salvación. ¿Por qué? Porque lo más importante para el católico, lo que hace un católico ser católico,
es el aceptar toda la fe católica. Entonces, aun si un hereje muriese por culpa de Cristo, ese hereje no pertenece a la Iglesia Católica, no se salva. ¿Por qué? Porque no murió sin creer todos los dogmas de la Iglesia. ¿Qué se necesitaría para que ese hereje, al que van a torturar por Cristo, fuera parte de la Iglesia Católica? Que abjurara de sus herejías, dijera: Dios mío, perdóname por haber seguido a Lutero, a Calvino, a quien haya sido, por no haber creído tal cosa, perdóname y acéptame como católico. Ahí sí, porque está abjurando de sus errores. Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí el Papa. Nos está diciendo que fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Sale? Fuera de la Iglesia nadie se salva. Ahora bien, recordemos que no aplican las mismas reglas del juego para los cristianos, llamémoslo en lo general, que para los que nunca han oído hablar de Dios, los paganos. Aplican reglas del juego distintas. Para ellos aplica la ley natural, para estos no. Entonces, estos pueden, por virtud de la ley natural, ya que toda persona puede conocer a Dios, unirse por la bondad a la Iglesia Católica en el último instante de su vida, o bien toda su vida, si toda su vida practicó la ley natural, y puede morir dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo aceptó la ley natural de Dios, nunca actuó contra su conciencia, que esa viene de Dios. Entonces, para fines generales, hoy en día, dado que hoy en día ya está el Evangelio predicado prácticamente a todo el mundo, fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Sale? Entonces, ya dijimos lo que es la herejía, ya dijimos lo que es la doctrina católica, ya dijimos lo que es la Iglesia Católica, ya dijimos que esta es inmutable, es decir, esas cosas de inmutabilidad, de infalibilidad, son comunes tanto a la Iglesia Católica como a la doctrina católica. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra guía o cómo vamos a saber que la Iglesia del Concilio no es la Iglesia Católica? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para tener esa total certeza? Bueno, vamos a meternos a rascarle para encontrar un solo fallo, uno, que nos diga que esa iglesia no es infalible. O si nos hemos encontrado que esa doctrina ha mudado o ha evolucionado, esa doctrina se ha perfeccionado, ha crecido, lo que quieran, esa doctrina, si ha mutado, no pertenece a la Iglesia Católica. Si no es completamente buena, si tiene algún detallito mal, no es la Iglesia Católica. Entonces nos basta con encontrar una sola herejía para saber o que no es Papa o que no es la Iglesia. ¿Ok? Una. No necesitamos más. Si es que ya comprendimos correctamente lo que significa la herejía. Vamos a pararle aquí por el momento y vamos a irnos por una tercera parte.